Bueno, les voy a explicar un tema que algo les comenté muy por arriba la semana pasada, que es cómo es el manejo de la memoria dinámica. Se acordarán que la semana pasada nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de una pila o de una cola, a la hora de hablar sobre cómo nosotros estábamos almacenando los datos, decíamos que hacíamos un pedido de memoria a priori. Es decir, antes de que yo use un arreglo, yo reservo el arreglo para la pila, por ejemplo, o para la cola. Habíamos dicho que en una pila yo tengo un arreglo, por ejemplo, de 10 lugares y un tope, que puede ser un entero. Este arreglo que está acá es un manejo estático de la memoria. Estático. Es decir, yo a priori pido una cantidad de espacio y si necesito más espacio tengo que duplicar. Que también habíamos hablado un poco la semana pasada sobre esto. Tengo que duplicar el espacio. Esto tiene una desventaja. Tiene la desventaja, algo yo les había comentado, que si yo hago una gráfica de tiempo y ocupación de la estructura de datos, yo podría, por ejemplo, invento una ocupación de la pila, por ejemplo, ¿no? O sea, puedo decir que empiezo con ninguno, empiezo teniendo muchos datos, guardo muchos, después tengo menos datos, después de repente tengo un montón de datos, después quedo con pocos datos, de repente agrego un montón de elementos en la pila y después uso menos y sigo usando muy poquitos datos, ¿no? Esto es un invento de lo que es la ocupación, de una posible ocupación de la pila. Ahora vamos a graficar sobre este dato otra cosa que es el tamaño del arreglo con la memoria estática, ¿no? El tamaño. El tamaño vamos a suponer que inicialmente tiene 10 lugares el arreglo, 10 posiciones. Entonces, si avanzamos en el tiempo, tenemos un arreglo de 10 hasta acá, de 10, hasta que llegamos a esa posición en donde la ocupación nos dice que ya no alcanzan los 10 lugares. Entonces yo tengo que duplicar el tamaño del arreglo. En ese caso, yo subo a 20 lugares y a partir de este momento yo empiezo a tener 20 lugares en mi arreglo. Sigo 20 hasta que llego a esta posición. Vamos a ponerle un T1 y un T2. Cuando llego a T2 no me alcanza el arreglo con 20, entonces lo tengo que duplicar y en ese caso me tendría que ir como hasta por acá arriba y tengo un arreglo de 40 lugares. Y a partir de este momento, la pila, a lo largo de todo su ciclo de vida, me queda con 40 lugares. Fíjense una cosa, tengo un arreglo de 40 y el uso real que estoy haciendo es este. Quiere decir que estoy desperdiciando todo este lugar. Todo esto es desperdicio puro. Esto es un poquito para que vean ustedes cuál es la desventaja de manejar memoria estática. Vamos a ver una manera de evitar ese espacio ocioso. Ustedes ya estuvieron usando memoria dinámica, porque el concepto de puntero es un concepto propio de la memoria dinámica. ¿Qué significa esto? Vamos a recordar un concepto de programación 2. Por ejemplo, vamos a crear un objeto que se llame silla. ¿Cómo hacemos esto? Decimos que hay una silla que se llama mi silla y esto es new silla. Esto es así, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esta instrucción? Con esta instrucción es, en esta parte uno pide un puntero y en esta parte uno pide un espacio de memoria para la silla. Esto, el puntero, es un dato elemental, muy chiquitito, que está en una posición de la memoria,
Y a esto yo le llamo mi silla. Esto que está acá es un espacio físico de la memoria completo en donde yo estoy guardando todos los atributos y todos los métodos de el objeto concreto de la silla. El puntero en mi silla lo que tiene es la posición de memoria en donde empieza el objeto en cuestión. Por ejemplo, yo acá puedo tener a F adentro de mi silla y acá está AF. El puntero tiene una instrucción que se llama punto, que ustedes también la usaron, de manera que uno, por ejemplo, si los atributos fueran públicos, es una mala práctica, pero sintácticamente es posible, y la silla, por ejemplo, tiene un color y tiene un material, vamos a suponer que son esos dos atributos, yo puedo decir mi silla, mi silla punto material igual madera. Este operador, es el operador punto, es el operador que a mí me permite direccionar el puntero a un sector concreto de la memoria que yo conseguí con el espacio de memoria. Por ejemplo, yo puedo decir mi silla punto get color. Lo que estoy haciendo en el fondo es direccionar mi puntero al método en donde está implementado el color. Esto es lo que está sucediendo. ¿Qué tiene que ver? Esto ustedes ya, digamos, quizás no conceptualizado de esta manera, pero a ustedes ya esto les sonaba o les suena, porque ya lo usaron. Ustedes ya hicieron este pedido de memoria para un puntero y después consiguen el espacio físico para el objeto. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo tener una silla que se llama mi silla, pero yo podría también tener una silla que se llama mi silla 2, que es igual a mi silla. ¿Qué pasa esto en memoria? En memoria pasa que tengo otro puntero que se llama mi silla 2 y el dato que contiene el puntero es exactamente el dato que está en mi silla. Es decir que mi silla 2 apunta a esta silla. La información que yo voy a tener, tanto para mi silla como para mi silla 2, es la misma porque son dos punteros que están direccionados al mismo bloque de memoria. Esto, insisto, son cosas que ustedes ya la manejaban así como sin conceptualizar, pero seguro que ya la manejaban, ¿no? Por eso lo que hace el new es conseguir el espacio de memoria para el objeto concreto, para instanciar la clase en un objeto concreto. ¿Qué tiene que ver esto con una pila y una cola? Tiene que ver lo siguiente. Yo puedo manejar a través de la memoria dinámica un concepto que ustedes lo van a ver en árboles y que se usa en todo, que se llama nodo. El nodo es la estructura de funcionamiento propia de la memoria dinámica. ¿Cómo funciona un nodo? El nodo es una unidad que tiene al menos dos elementos. Un elemento es el dato y el otro elemento es el puntero. El cuadradito este que estoy dibujando ahora, nosotros le vamos a poner un nombre, vamos a ponerle, para no confundir, vamos a ponerle aux. Aux es un puntero que está apuntando a una zona de memoria que tiene dos atributos. Un atributo es el dato y el otro atributo es un tipo de dato que es tipo puntero. ¿Qué quiere decir esto? Que si, acuérdense que además los punteros tienen los operadores punto. Eso significa que si yo hago aux.dato,
y esto es igual a 25, por ejemplo, lo que estoy haciendo es meter un 25 acá adentro. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, creo un puntero que se llama aux2, que es de tipo aux? Lo que pasa es que estoy creando otro punterito acá abajo, con este nombre, y apunta exactamente a la misma estructura. Estoy grabando. Apunta a la misma estructura, que es el dato y el puntero. Bien, vamos a pasar a otra cosa más. ¿Qué pasa si, acuérdense del operador punto? Si yo digo aux.puntero, físicamente, ¿dónde me estoy posicionando? Me estoy posicionando en este lugar. Acá me estoy posicionando. aux.puntero. Estoy acá. Si yo a este aux.puntero le pongo new nodo, esta es la parte más complicada, porque es muy desconcertante. A aux.puntero yo le pongo new nodo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Como estoy usando un new, estoy creando un nuevo espacio de memoria. Acuérdense que el nodo es una estructura que tiene dos elementos. Un elemento es de tipo dato y el otro elemento es de tipo puntero. Y lo que estoy haciendo, este new siempre me devuelve un puntero. Esta flechita que estoy dibujando acá, este es el puntero que me devuelve el new. Y yo estoy asignando el punterito este que me está creando el new, lo estoy asignando a aux.puntero. Quiere decir que desde acá yo estoy uniendo con este puntero al nuevo nodo que acabo de crear. Esto es, quizá tienen que rebobinar, volver a verlo, lo vamos a ver en la clase del jueves, ¿no? Pero yo quiero adelantárselos a esto, para que ustedes lo tengan una primera aproximación a lo que es la memoria dinámica. Actualmente, o sea, con estas dos operaciones que acabamos de hacer, aux y aux2 son dos punteros que están apuntando a una estructura que tiene dos elementos. Este es el elemento 1 y este es el elemento 2. Yo voy a hacer el dibujito un poquito más ordenado. Este es el nodo, el primer nodo del elemento, y este es el segundo nodo del elemento. Este puntero se llama aux. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero acceder al primer elemento de esta estructura dinámica, lo que voy a hacer es escribir aux.dato y le voy a asignar un 25. Y viene el 25. Supongamos que yo quiero ponerle acá un 13, el segundo elemento que sea un 13. ¿Cómo lo hago? aux.puntero dato, fíjense, aux.puntero dato. Esto es igual a 13. ¿Ven cómo agregué un segundo nodo en esta lista? Esta aux se comporta como si fuese una lista. Y estoy teniendo dos elementos y no tuve que hacer un pedido a priori de dos lugares, sino cuando yo necesité crear un nodo nuevo, pude hacerlo porque lo que hago es, con esta instrucción, creo un nodo nuevo y además, como el new me da un valor de puntero, ese puntero lo puedo asignar a un puntero que yo ya tengo definido. ¿Sí? Quédense tranquilos porque esto lo vamos a seguir viendo, no está terminada la explicación. Si esto no lo entendieron, o sea, si esto les resulta confuso, rebobinen, vayan para atrás y vuelvan para por lo menos esta parte tenerla bien comprendida, ¿no? Bien. La clase nodo.
ustedes van a tener que implementar la clase nodo. La clase nodo va a tener un atributo que es de tipo object, que se va a llamar dato, y otro atributo que es de tipo nodo y que se va a llamar puntero. Y punto, nada más. Esta es la clase nodo. Súper loco, uno le parece que está mal, pero no está mal, porque uno lo que está creando en el segundo atributo es simplemente un puntero a nodo. Cuando yo hago un new nodo, lo que estoy creando, estoy generando un espacio de memoria. Si yo hago new nodo, estoy generando un espacio de memoria que tiene dos elementos, tiene un dato y tiene un puntero. El new siempre me devuelve un número alfanumérico, que es la posición de memoria, de manera que yo esto le tengo que poner, por ejemplo, P1 y P1 va a ser el valor del punterito. Así estoy haciendo como un resumen del funcionamiento del puntero. ¿Cómo vinculamos la cuestión de los nodos a una pila? Una pila. Pila dinámica. Voy a tener un puntero que se llama tope, y el puntero va a estar apuntando a un nodo. El nodo va a ser el último elemento ingresado en la pila. Por ejemplo, un 15. Si yo quiero, y este es el primer elemento de mi pila dinámica, si yo quiero inserté el 15, yo ahora voy a querer insertar el 21. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un nodo auxiliar, le voy a poner el valor 21, este nodo se va a llamar aux, esto queda null, y después tengo que ver este nodo 21 cómo lo linkeo a la pila esta que estoy creando. ¿Cuál es la manera más fácil de hacer esto? Es decir, que aux punto puntero, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a tope. ¿Ya está? No, no está, porque el tope sigue marcando el 15, ¿sí? Y yo necesito que el tope quede en 21 porque es el último dato que ingresé. Entonces lo que voy a decir es que tope es igual a aux. Si yo digo que tope es igual a aux, lo que estoy haciendo acá es hacer esto. Y listo. Ven como la pila en este caso tiene su tope marcando al último dato ingresado, que es el 21, es decir este, y el dato más viejito es el 15. Eso está bien. Vamos a insertar un elemento más. Esto lo podemos borrar porque es una variable auxiliar. Vamos a insertar ahora, por ejemplo, el 8. Creamos un nodo auxiliar, vamos a ponerle de valor aux, porque es auxiliar, le ponemos un 8, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que aux.puntero es igual a tope. aux.puntero es igual a tope. Y después vamos a decirle que tope es igual a aux. Tope es igual a aux. Y listo. De esta manera acabo de apilar el 8. Hacemos así y listo. Vamos a, esto es apilar. Push. Vamos a desapilar. Vamos a desapilar. Ustedes ya se imaginan cómo es desapilar. Desapilar simplemente es decir que el tope es igual a tope
punto puntero. Y listo. De esa manera me cargué el 8. Tope es igual a tope punto puntero. El tope punto puntero es este que está acá, ¿no? Pero cuando yo digo que tope es igual a tope punto puntero, estoy tomando este valor y listo, ya está. Entonces esto sale, perdón, me equivoqué, bueno, sale. Sí, sale. Esto sale. Y este 8, como perdió su puntero, es un dato que desaparece de la memoria. Porque dejó de tener un puntero. Dejó de tener una referencia, un dato inaccesible. De esa manera yo desapilé. Bien. Esto yo lo que les sugiero es que ustedes traten de implementarlo. La pila dinámica. Y lo testeen. Una vez que le funciona la pila dinámica, hagan este mismo trabajito, así, digamos, no a nivel código, sino a nivel más conceptual, para que ustedes se aclaren cómo funciona una cola dinámica. Ya conocen cómo es el funcionamiento de una cola dinámica, en donde se encola por un lado y se desencola por el otro lado. Pero hay que ver ahora cómo con el concepto de nodo yo voy manteniendo un puntero inicial y voy generando un nodo en la medida en que necesite encolar algún dato, y cuando yo necesito desencolar un dato, elimino un nodo, que puede ser este primero, puede ser el final, lo que quieran. Les voy a tirar un tip que a lo mejor le puede servir para encarar la implementación de la cola dinámica, que es utilizar el concepto de frente y fondo, que lo usamos en la memoria estática, con punteritos. Un puntero al frente y un puntero al fondo. Hay que ver cómo se mantienen actualizados los punteros cada vez que se encola o que se desencola. Pero básicamente el concepto es este. Bien, el jueves que viene vamos a revisar el concepto de la memoria dinámica. O sea, no es que esto es un tema dado, yo lo voy a dar por supuesto, sino que lo voy a como volver a explicar más rápido, pero necesito que esto ustedes lo hayan visto, lo hayan entendido, que tengan y que traten de tener implementada por lo menos la pila dinámica, entonces así me pueden hacer consultas.